Bueno, espero que sea un punto de salida. Queremos llegar líderes del Mundial después de la última carrera y proclamarnos campeones del mundo. Ahora mismo sirve de poco, pero es cierto que estamos contentos con los puntos que hemos obtenido. Sabemos que tenemos que trabajar fuerte para mejorar también el coche y ser competitivos, pero bueno, después de 6 carreras, digamos que es un buen punto de salida para lo que queda de campeonato, que va a ser largo, y vamos a intentarlo todo. No cambia mucho. La verdad es que la carrera de Canadá no trastoca ningún plan, digamos. Sí que es una carrera fuera de Europa, pero bueno, no está demasiado lejos, tampoco hay mucho cambio horario y quizás un poco para el equipo, logísticamente hablando, sí que cambia, porque para las piezas que puedas introducir en el coche, etcétera, necesitas un poco de antelación para llevarlas a otro continente, para viajar, etcétera. Cuando las carreras son en Europa es un pelín más fácil, pero como digo, para el piloto no cambia mucho la carrera de Canadá y todo normal. Yo creo que sí, yo creo que la tracción y la velocidad punta seguramente son dos de los problemas que descubrimos en el coche nada más que lo pusimos en la pista. Si esta carrera hubiese llegado a principio de año, creo que hubiese sido bastante mala para nosotros, y ahora no lo sabemos. Con todas las evoluciones que hemos puesto en el coche, han sido muchas de ellas para mejorar la tracción y la velocidad punta. Por tanto, yo creo que va a ser un buen test para nosotros la carrera de Canadá, para ver si realmente hemos mejorado o no el coche lo suficiente. Por tanto, esperamos con ganas, con optimismo la carrera, ver si el circuito se adapta un poco mejor al coche de lo que lo hubiese hecho hace unos meses, y vamos con ganas a Canadá. Sí, sin duda. Yo creo que la Fórmula 1 en América tiene que ser más importante de lo que es hoy en día. La Fórmula 1 es un deporte fantástico, con un espectáculo fantástico cada 15 días, con carreras por todo el mundo, y en América aún no acaba de ser realmente conocido, ¿no? Estos 2 o 3 últimos años la Fórmula 1 ha cambiado, yo creo, bastante. Se ven mucho más adelantamientos, se ve mucho más espectáculo. Por tanto, yo creo que los americanos ahora pueden disfrutar de otra Fórmula 1, entre comillas, ¿no? Y al igual que América es importante para la Fórmula 1, la Fórmula 1 es importante para América, y yo creo que tarde o temprano tendrán que ponerse de acuerdo, y ojalá que este año, con 2 carreras, una en Canadá y otra en Austin en noviembre, podamos ofrecer a todos los americanos un buen espectáculo. Bueno, ha sido un evento siempre emotivo, y un evento con mucha pasión detrás de él, ¿no? Como todo lo que se hace aquí en Ferrari. Conducía el coche de su padre, Jack, en memoria a Gilles. Estaba aquí también parte de la familia, y ahora vamos a Canadá, justo el circuito que lleva el nombre de Gilles Villeneuve, una leyenda para Ferrari, y sabemos que en Canadá tenemos muchos aficionados hacia Ferrari y hacia lo que fue Villeneuve en Ferrari, y ojalá podamos brindarles allí un buen resultado en lo que es su circuito. Bueno, para el fútbol, si decimos que España no es favorita, estaríamos diciendo una mentira, ¿no? No quiere decir que vaya a ganar el europeo, porque ganar el europeo necesitas también muchos otros factores, y a veces cuando vas con el cartel de favorito, igual hay más tendencia a cometer errores o a que las cosas salgan mal. Por tanto, eso nunca se sabe quién puede ganar, pero que España va a jugar bien y que está entre los equipos más fuertes del europeo es una cosa obvia. ¿La estrella del torneo? La estrella, el jugador estrella, a mí me encanta Iniesta. O sea que tarde o temprano sabes que siempre va a hacer una genialidad, o siempre va a hacer una jugada que te levantes del sillón. Por tanto, ojalá sea él el jugador estrella. Sería un día fantástico. Si conseguimos ganar en Canadá, lo que pasa en el fútbol se convierte en segunda prioridad, ¿no? Además, en la fase de grupos te puedes permitir una derrota o un empate. Por tanto, si el domingo de Canadá ganamos la carrera y Italia gana a España, pues mira, los mecánicos estarán contentos, y España ganará luego los otros 2 partidos, y también estaré contento yo.